Buenos días, feliz sábado querida familia. Aquí estamos nuevamente con ustedes un sábado, nuestro primer sábado en transmisión del mes de enero año 2021. Bendecido seas tú, esperamos que el Señor esté haciendo derramar esas hermosas bendiciones a tu vida, a tu familia, a tu casa, a tus vecinos, a tus hermanos de la iglesia, a tus compañeros de trabajo. Queremos que el mundo sea bendecido, que aprenda a escuchar la voz de Dios. Hoy tenemos un sábado muy hermoso, un sábado en el que quiero compartir contigo un tema que para mí es capital, para que tú lo puedas entender, porque este es el año de nosotros no solamente buscar a Dios, es escuchar su voz, es obedecer su voz, es ser parte del equipo de trabajo de Dios, y para eso nuestros oídos tienen que estar bien sintonizados. Así que te damos la bienvenida a ti y a toda tu familia, a todos los que se sintonizan con nosotros aquí en Luz, Esperanza y Poder, para estar junto con ustedes. Gracias por ser parte de nuestra familia durante el año pasado, y te invitamos a que seas parte de nuestra familia este año también, porque tú eres importante para nosotros y nosotros queremos ser parte de ti. Así que hoy comenzamos nuestra transmisión pidiéndole a Dios su bendición para que la palabra de Dios y las alabanzas que vamos a compartir con ustedes puedan llegar a los profundos de sus corazones, nos pueda encender, nos pueda motivar, porque Dios quiere un pueblo de pie, con la cabeza arriba, con el corazón en alto y estas manos dispuestas para bendecir. Así que te invito a tener este momento de oración conmigo. Así que vamos a orar en esta hora. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te doy las gracias, porque tú nos das la oportunidad de nosotros poder juntos iniciar esta transmisión para que podamos ser bendecidos unos a los otros. Gracias porque a través de estos canales podemos llegar a muchas vidas, podemos llegar a otras personas. Queremos que tú, oh Dios, puedas dirigir y que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros en esta hora. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, te invito a que podamos cantar juntos hoy. He elegido unos cánticos que para mí son de la vieja guardia. Son cánticos viejitos, pero que para mí son bien significativos. Quizás tú no los conozcas, pero igualmente lo que queremos es poder cantar juntos. Si no los conoces, los aprendes, y que podamos juntos poder alabar el nombre del Señor como Él se merece. Uno de estos cánticos lo cantaba con aquellos tiempos con mi mamá y mi hermana. Los tengo de invitados en uno de estos sábados para que podamos compartir y revivir algunas de nuestras experiencias. A veces necesitamos recordar cómo Dios nos ha guiado en el pasado para tener la confianza de cómo Dios nos va a guiar en el presente y en el futuro. Y se titula Amén, Amén, Amén. Así que este es el himno que quiero compartir con ustedes. Ya es tiempo de que alabemos a Dios, ya es tiempo de la alabanza, pues los justos y los fieles ya de Dios la gloria ven.
amén. Eso es hermoso que nosotros podamos cantar. Y como dice esa parte de la estrofa, la segunda estrofa, y no puede por tanto vencernos el mal cuando a coro cantemos amén. Esa palabra amén, una palabra que refuerza un pensamiento positivo, una palabra de esperanza. Cuando algo nos llega al alma, decimos amén. Esa palabra amén era con la que el pueblo cerraba cuando se cantaban los salmos, cuando se decía aleluya, se decía gloria a Dios, se aplaudía, se decía amén, porque es con la manera de que nosotros cerramos ese pensamiento poderoso. Y el pensamiento poderoso es que el diablo no tiene oportunidad en nuestras vidas cuando nosotros declaramos a Dios el dueño de nuestra vida. Así que no te olvides de ese cántico. Hay otro que nosotros cantamos aquí en casa que dice: después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Y lo quiero repetir, pero se lo voy a decir para que ustedes más o menos se vayan adaptando. Por favor, ciérrame. Dice: después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Y esto es así. Cuando nosotros con fe clamamos a Dios, el diablo no tiene oportunidad en nuestras vidas. Él puede hacernos creer que sí. Él puede hacernos sentir derrotados. Él nos puede hacer sentir humillados. Él nos puede hacer sentir solo. Nos puede sentir abandonados. Eso no significa que porque tú te sientas así, tú estás así. No confundas un sentimiento con un estado. Estamos en victoria aunque tú te sientas derrotado. Estamos acompañados aunque tú te sientas solo. Estamos de pie aunque el diablo te haga sentir que estás derribado en suelo. Hay esperanza en el Señor. Así cantamos nuevamente este corito. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, en el nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrán que huir. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. Porque cuando el diablo huye, sencillamente, cuando se van las tinieblas, llega la luz. Hay un corito también de estos viejitos que dice: salvo soy. Salvo soy. Gloria a Dios, lo soy. Cristo el Golgota
para que usted vea por qué hay razones de alabar. Y las razones de alabar es lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que la gente, el amor que la gente dice tenerte, no vale nada. Porque es un amor, el amor del mundo, el amor incluso de la gente que son de tu sangre, de tu apellido. Te ama porque hay circunstancias que le enseñan a amarte, pero de un momento a otro, en un momento te pueden dejar de amar. Porque el amor humano es un amor porque. No, yo lo hago porque hizo esto por mí, porque me ama, porque me cuida, porque es buena persona, porque es bonita, por esto. Pero el amor de Dios es a pesar de que nosotros le damos la espalda, a pesar de que nosotros no lo buscamos todos los días, a pesar de que no le llamamos ni le hablamos, a pesar de que no nos interesan a veces en sus asuntos, Él nos ama. Es un amor que no tiene fin. Y vamos a cantar ese himno que cantamos hoy en el culto de la mañana. Ustedes los conocen en el himno 332 de nuestro himnario. Con este himno vamos a cerrar, ¿verdad? Nuestro servicio de canto. Con igual amor Cristo me ama. Vamos a bajar un poquito. Con igual Maravilloso el amor de Dios. A ese Dios le invocamos, a ese Dios, ante ese Dios nos presentamos esta mañana y vamos a tener esta palabra de oración para iniciar el tema de esta mañana de sábado, que es cómo tú poder escuchar la voz de Dios. Así que oramos al Señor. Padre, en esta hora te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de iniciar esta transmisión, de poder alabar tu nombre, de tener razones para cantar, razones para decir amén, razones para decir gloria a Dios,
razones para decir aleluya, razones para aplaudir de gozo, porque Dios nos ama, Dios nos habla, Dios nos busca, Dios está interesado en nosotros, Dios tiene una misión para nuestra vida y hoy quiere enseñarnos cuáles son esas maneras que Él usa para hablar a nuestro corazón. Iniciamos el año 2021, Señor. Unos con gozo, otros con incertidumbre, otros con miedo, otros confundidos, otros sabiendo lo que quieren. Hay diferentes mentes, diferentes corazones, diferentes sentimientos al otro lado de esta transmisión. Pero Señor, una cosa queremos saber, es escuchar tu voz de cualquier manera. Este año queremos aprender a escuchar tu voz y a obedecerla. Queremos ser soldados tuyos, Señor. Queremos cumplir la misión por la que hemos venido. Queremos sentirnos seguros que entre tantas voces del mundo que hablan, claman, dan consejos y opinan, hay una voz que es por encima de cualquier voz. Es la voz del cielo, es la voz de nuestro Dios. Que así sea. Bendícenos en esta hora y que tu palabra sea poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero pedirle que por favor encienda en la número 2 para que ustedes no, ¿verdad?, puedan estar un poquito más aliviados del calor. Ok, así que gracias a mis hijos por haber venido a acompañarme en el mensaje. Por favor, por favor. Ok, bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema que para mí esta mañana yo lo dije, era sorprendente cómo me di cuenta que Dios no solamente me había dado este tema a mí hacía mucho tiempo, sino que alguien me lo envió, que lo estaba predicando el pastor Freddy de Anda, y yo quedé sorprendida en la manera en que Dios había hablado a él de este tema de la misma manera que me lo había presentado a mí. Quizás en uno que otro versículo, ¿verdad?, ampliamos o cambiamos, pero me pareció impresionante yo haber escuchado este mensaje en voz del pastor Freddy de Anda, porque sentí que Dios me lo estaba diciendo a mí. Yo lo había dicho en otras ocasiones a muchos, pero en ese momento Dios me lo estaba diciendo a mí, me quería recordar las maneras en que Él habla. Y Dios habla de 5 maneras. Así mismo lo dice el pastor Freddy Anda y así mismo Dios me lo había mostrado y así mismo lo quiero compartir contigo. Hoy yo voy a estar hablando de 5 maneras de cómo Dios habla y 3 cosas que impiden que tú escuches su voz. Justamente así es. Hay 5 maneras en que Dios habla. En el libro de Salmos, en el capítulo 81, en el versículo 11, hace una declaración que yo pienso que esto es una declaración decepcionante de parte de un Dios que ama. Y dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Una de las cosas más importantes en nuestra vida espiritual es que tú escuches la voz de Dios. ¿Cómo nosotros podemos decir que conocemos a un Dios al que no tenemos una conversación? Un Dios en el que nunca hemos escuchado su voz o no sabemos cómo habla. Hay gente que va a la iglesia porque sencillamente quedó convencida de una doctrina, de que la Biblia decía una verdad. Se la probaron por la Biblia. Una cosa es tú creer lo que la Biblia dice. Otra cosa es tú creer en el Dios que escribió la Biblia. Una cosa es tú aprender doctrinas. Otra cosa es que tú tengas una relación con Dios en la que tú puedas escuchar su voz de las diferentes maneras que Él habla. Uno de los problemas más grandes que tuvo el pueblo de Israel es que después de haber visto la mano de Dios obrando, sacándolos de Egipto, ver la mano de Dios descendiendo pan del cielo, viendo la mano de Dios haciendo una fuente de agua de una roca, viendo la mano de Dios protegiendo los zapatos y las ropas para que en 40 años no se le dañaran porque no había un mall para comprarlo. Aunque podían ver la mano de Dios obrar en todos esos aspectos, no escuchaban su voz. Por lo tanto, para Dios era sumamente importante que su pueblo escuchara su voz. Por eso dice ese Salmo 81:11, pero mi pueblo no oyó mi voz. Por eso es que el pueblo perdió la bendición de Dios, porque aún escuchando cerraban su conciencia.
Deuteronomios 28:1 nos da un consejo interesante en el libro de Deuteronomios capítulo 28, verso 1, dice así: si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Un llamado de Dios es aprender a escuchar la voz. Y hay gente que me dice, pero hermana, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Es decir, ¿la voz de Dios es audible? ¿Cómo yo puedo identificar entre tantas voces cuál es la voz de Dios? Hoy yo te voy a enseñar 5 maneras de cómo Dios habla. La primera manera es a través de la palabra de Dios. Muchas personas, incluso Jesús, hizo una vez una declaración de parte de los fariseos y la gente que seguía, estudiaba las escrituras y dice: vosotros escudriñáis las escrituras porque para ustedes parece que en ella está la vida eterna, pero no me creen a mí. La primera manera en que Dios nos habla es a través de la Biblia. Cuando tú encuentras que la Biblia es palabra de Dios, esto es como si fuera un celular en el que tú le hablas a Dios a través de la oración, pero el auricular por donde tú oyes es la palabra de Dios. Entonces es cuando la palabra de Dios se convierte en la palabra de Dios, que es la Biblia se convierte en esa voz a Dios. La pregunta que yo me hago, cuando tú oras, cuando tú hablas con Dios, después que tú oras y le compartes a Dios y le dices tu situación, hacia dónde quieres ir, cuáles son tus indecisiones, no sabes qué decisión tomar. La pregunta es, ¿tú vas a la palabra de Dios a buscar esa respuesta? ¿O sencillamente te desahogaste, le dijiste a Dios lo que tú pensabas, lo que tú sentías, la indecisión que tenías, te levantaste y después te pusiste en tu Facebook, o le escribiste a tus amigos y le dijiste, ¿qué debo hacer? ¿Eso fue lo que hiciste después de orar? ¿Qué ustedes creen? ¿Blanco, negro, derecha, izquierda, arriba o abajo? ¿O tú fuiste a la palabra de Dios y decir: Señor, en tu nombre abro la palabra, con fe abro tu palabra y yo sé que tú me vas a hablar a través de ella? Porque la palabra de Dios, la Biblia, Dios sabe buscar esos versículos, Él sabe llevarte a donde Él va a confirmar su palabra en ti. Mira lo que dice en el libro de Jeremías capítulo 29, verso 13. Dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Cuando tú buscas de todo tu corazón en la palabra de Dios la respuesta, yo quiero decirte que Dios no te va a defraudar. Yo recuerdo que en una ocasión yo había dejado el trabajo como maestra de las academias adventistas y dije que no volvía más. Y pasaron 6 meses. Que mucho pasó. Y entonces pasó un tiempo y la directora me llamó pidiéndome de que regresara porque necesitaba a alguien. Pero yo había decidido fielmente que yo no iba a regresar. Yo estaba ya embarazada de mi primera hija y yo quería tener un embarazo sin estrés. Usted sabe que ser maestro de cualquier sistema educativo es estresante. Tanto por la presión que hay del trabajo, la multiplicidad, los estudiantes, los padres, los compañeros, etc. Yo dije, yo quería tener un embarazo muy relajado. Yo dije que no. Sin embargo, algo me dice: consulta con Dios antes de decir que. Cuando la persona me llama, allí yo estaba ahí como que pulseando la idea, en mi corazón yo sabía que no. Así que le contesté a la persona: mira, dame 45 minutos y yo te voy a contestar. 45 minutos yo te llamo y te contesto. En esos 45 minutos yo fui allá donde estaba mi cama, mi primera casa. Allí me arrodillé y comencé a hablar con Dios y a pelear con Él. Y comencé a decirle: pero Señor, ¿pero por qué
recibo esta llamada si tú sabes que no quiero ir a trabajar? Acabo de saber que estoy embarazada, quiero tener un embarazo tranquilo, no quiero tener el estrés que causa la escuela, no quiero decorar un salón, no quiero tener que estar haciendo tanto trabajo, no, que si tenía que llegar temprano para el culto de la escuela, que tenía que cerrar el salón y dejarlo limpio, tenía que atender los padres, no quería. Pero le dije, Señor, hágase tu voluntad. Y comencé, después que tengo esa oración, comencé a abrir la Biblia donde me cayera. Y nada, no me entraba nada, ningún versículo. Y le dije, Señor, faltan 5 minutos para los 45 minutos que dije que iba a llamar. Yo te pido, Señor, que tú me respondas. Respóndeme, te lo estoy pidiendo de corazón. No quiero tomar una decisión por cómo me siento. Quiero tomar una decisión que vaya en armonía con tu voluntad. Y nomás ahí abro la Biblia y entra en el libro de Proverbios donde dice, todo lo que te viniere a tu mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué usted piensa que yo interpreté por ese versículo? Que Dios quería que yo fuera a dar clase, pero conforme a las fuerzas que yo podía dar, no yéndome por encima de las fuerzas, sino de acuerdo a mis fuerzas. Así que inmediatamente tomé el teléfono, llamé a la directora de la escuela y le dije, mire, estoy aceptando, pero estas son mis condiciones. Quiero tener clases en un part-time, que yo comience a las 9 de la mañana, no llegue tan temprano para tener que abrir salón, limpiar salón, el culto y todo lo que conlleva. Quiero tener mis clases de 9 a 12 y que yo pueda almorzar en la escuela y después del almuerzo irme para mi casa. Si usted cree que con esas conveniencias, con esas estipulaciones yo pueda estar, yo acepto. Me digo, ay Lidia, yo tengo otras personas en ese horario. Y yo digo, bueno, esa es la voluntad de Dios. Ir con mis fuerzas. Me dijo, ahora dame tú 45 minutos. Y a los 45 minutos me llamó, preséntate que ese horario es tuyo. Y déjame decirle, fue una experiencia muy hermosa la que yo tuve en aquella ocasión. Porque yo busqué en la palabra de Dios la respuesta a mi petición, a mi decisión. Es cuando tú no sepas qué hacer, dice en el libro de Jeremías 29:11, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Hubo una época, en la época de los jueces, en el libro de Jueces, en el capítulo 21, versículo 25, dice así, en la época de los jueces ocurría como en la época nuestra, donde dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Puedes ponerlo en el número 2, si quieres, no hay problema, ¿ok? ¿Está bien? Puede hacerlo. Ahí, gracias. Ok. Muchos de los problemas que nosotros nos buscamos al tratar de conseguir la voz de Dios es que nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece. Y esto era un problema que había en la época de los jueces, en la que cada uno hacía lo que le parecía. Cada cual, de acuerdo a lo que le parece bien. Y este es el problema. Mucha gente me dice, hermana, pero ¿cómo yo sé el camino? ¿Qué debo decidir? Si me debo quedar, si lo debo dejar, si debo permanecer. ¿Por qué antes de hacerte tantas preguntas se las haces a Dios y buscas su respuesta en la palabra de Dios? La palabra de Dios. Una de las cosas que dice el libro de Romanos capítulo 10, verso 17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y una cosa interesante que también explicaba el pastor de Andas es que la diferencia entre en la Biblia hay dos maneras que se traduce la palabra, esa palabra se traduce logos, ¿ok? Que es como decir el evangelio universal, y rema, que significa la voz de Dios, ¿ok? Ese rema que es la voz, es el que dice Romanos capítulo 10, verso 17, dice, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú inclinas
tu oído y tú buscas en la palabra de Dios las respuestas a tus preguntas y tú lo haces con fe. Recuerde que aquí dice, la fe viene por el oír esta palabra. Cuando tú con fe buscas en la palabra las respuestas a tus preguntas, a tus indecisiones, quiero decirte que Dios no se va a quedar cruzado de brazos ni tampoco va a guardar silencio, porque el deseo de Dios es poder revelar su voluntad a ti. La pregunta es que si tú escuchas esa voz y lo obedeces. La segunda manera en que Dios nos habla es a través de una voz interior. No solamente con la palabra. Hay una voz interior. Hay una vocecita que habla dentro de tu cabeza, que habla a tu corazón y te va diciendo cuál es el camino. Yo no sé si tú alguna vez has escuchado esa voz interior. Pero déjeme decirle que en muchas ocasiones, en una ocasión quería llegar a mi casa y no sabía, tengo dos caminos, como mi mamá dice, hay camino real y hay veredas. A mí me encantan las veredas porque no hay tráfico, no hay luces, no hay nada. Y yo por regla general siempre cuando hay mucho tráfico y es tarde, estoy en el pueblo de Mayagüez y vengo para San Sebastián, generalmente tomo esa ruta del campo que aunque es estrecha, no hay casa, es solitaria, no hay señal de celular. A mí me encanta porque es una manera, en un momento en que yo me conecto con Dios, miro los árboles, disfruto el panorama. Pero ese día yo estaba en ese ímpetu tan grande de irme por ahí. Pero había una voz interior que me decía, no tomes ese camino, no tomes ese camino. Y ya me había iniciado, ya me había ido por esa ruta del campo, cuando ya me estaba entrando en una fase donde Dios sentía aquella voz tan grande y me dijo, regresa, vete por la carretera principal. Óyeme, y yo inmediatamente giré y me fui por el camino de la carretera. Cuando yo llegué a mi casa, poco después, reviso mi celular y hay una noticia que en esa carretera habían asaltado a unas personas. Y yo ahí le doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque veo cómo esa voz del Espíritu Santo me estaba llamando a que yo no tomara ese camino. Me recuerdo cuando vino para aquí, venía para el huracán que no sabíamos, el huracán María. Yo ya lo he contado en otras ocasiones. Ya había pasado el huracán Irma y se había ido, gracias a Dios no nos tocó. Yo tenía que hacer un viaje a Australia, a Canadá primero y luego a Australia para dar el primer retiro de damas en Australia. Y esa noche, ese sábado, amanecer domingo, yo escuché una voz en mi cabeza que me dijo, Liz, levántate y prepara tu casa porque va a venir algo para Puerto Rico y ocurrirá cuando tú no estés. Así de largo fue ese mensaje que yo escuché. Y yo pensaba que era mi esposo que me estaba hablando y cuando me doy cuenta, él tenía su máquina de CPAP, porque tiene apnea, así que yo dije, él no me pudo haber hablado, así que yo me volví a acostar. Y cuando sentí aquella fuerza que me decía nuevamente, levántate y prepara tu casa, porque lo que viene para Puerto Rico vendrá cuando tú no estés. Y yo recuerdo cuando yo no sabía de qué me hablaba esa voz, así que me dejé guiar por esa impresión, esa vocecita en mi corazón, y me fui a mirar las ventanas, las puertas, la alacena, lo que hacía falta. Eran como las 2:20 de la mañana y a esa hora yo comencé a hacer una lista de todo lo que hacía falta, lo que había que arreglar, etcétera, etcétera. Por la mañana, cuando mi familia se despertó, les doy la noticia, les explico lo que esa voz me dijo, lo que yo había hecho. Le hice una notita a mi esposo, mira, hay que comprar esto y esto, hay que hacer unas mochilas de emergencia. Yo pensando que era un terremoto que iba a venir. Y entonces yo dije, hay que hacer mochilas. Al otro día mi hija se va a comprar cosas conmigo a Walmart, etcétera, etcétera. Eso fue sábado, amanecer domingo. Jueves yo me iba para Canadá. Y de Canadá yo pasaba directamente, de Canadá bajaba a Los Ángeles, California. De Los Ángeles, California me iba para Australia. Y entonces yo empecé a dar instrucciones a mis hijos de lo que deben hacer, a mi esposo.
Y usted ve la cara que todo el mundo pone, ajá, sí, mami, ajá, sí, sí, cómo no. La única persona que me creyó en verdad era mi hija. Esa hay que decir la verdad. Los demás, ninguno me creyó. El jueves íbamos de camino para el aeropuerto y escucho yo una noticia que dicen por ahí por la radio. Se ha formado un sistema que ahora se llama L91, nunca lo olvido, L91. Y puede ser que esté llegando para la próxima semana a Puerto Rico. Ya está haciéndose su formación ciclónica que tiene, como se dice, tiene posibilidades de convertirse. Y le dije a mi esposo, eso es lo que va a venir a Puerto Rico cuando yo no esté. Así que ve, hagan compra temprano, nadie lo sabe, llenen los de estos de agua, hagan hagan los preparativos para eso. Y cuando yo llego a Canadá, termino mi retiro de damas allá en Canadá, llamo a mi casa para saber cómo estaba mi familia y mi esposo, cuando yo lo llamo, esta es la respuesta que él me hace. ¿Cómo lo sabías? Tú eres bruja, ¿cómo lo sabías? Y entonces mis hijos dicen que sí, que soy bruja. Dice, eres bruja, ¿cómo lo sabías? Y yo le dije, ¿cómo sabías qué? Me dice, viene un huracán para Puerto Rico y lo va a devastar, Liz. Tú tienes que venirte para Puerto Rico, tú no te puedes ir para Australia, te necesitamos aquí, no hay comida. Y yo la única pregunta que le hice a ella, ¿tú hiciste lo que yo te pedí? ¿Hicieron la compra? ¿Hicieron esto? No. Le dije, pues no, pues déjame decirte que la voz me dijo algo, que eso iba a venir a Puerto Rico cuando yo no estuviera. Esto significa que yo voy para Australia. Y a ustedes les tocará enfrentar esto con la ayuda de Dios. Así que amigos, yo me fui para Australia encomendando a mi familia a Dios, porque una cosa yo había escuchado, esa voz interior que me había hablado de una manera tan y tan contundente. Cuando tú comienzas a escuchar esa voz interior, tú comienzas a identificarla. Cuando tú estás buscando a Dios, esa voz no te es confusa. Hay gente que me dice, hermana, pero ¿y si es mi propia conciencia? Si son mis propios pensamientos, como yo quiero que eso se dé, es capaz que mi propia mente me está hablando. O si es el diablo que me está hablando, ¿cómo yo saber que esa voz es la voz de Dios? Entonces yo te voy a decir la tercera manera en que Dios habla junto con esa voz interior, y es paz. Dios nos habla a través de la paz. Dios nos habla a través de esa paz. Ustedes recuerdan cuando Elías allá estaba él confundido, se sentía deprimido, se sentía solo, se sentía abandonado. Allá en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Dice que él se fue, después que Dios lo hizo andar 40 días, se metió en una cueva y Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte ante mí. En eso el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba ahí. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un gran fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y suave. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se paró en la entrada de la cueva. Yo quiero decirte, hay personas que piensan que Dios debe estar gritando, que Dios quiere patearnos. Hay predicadores que cuando predican, gritan, se estriñen, se enfurecen, dan puños, patadas. Y hay gente que piensa que Dios se manifiesta así. Pero yo quiero decirte que aunque Dios en ocasiones se ha manifestado así para despertar, como Dios habló el año pasado con esta pandemia, con los fuegos forestales, con los terremotos, con los huracanes, con los tifones a través de Dios estaba hablando en voz fuerte porque sabe que hay un pueblo dormido, era una manera de despertarlo. Cuando Dios habla en esa voz interior, en esa voz, Dios habla en paz. En el libro
de Juan capítulo 14, versos 26 y 27. El libro de Juan capítulo 14, versos 26 y 27 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. El Espíritu Santo es esa voz interior que nos va hablando y nos va a dar a conocer lo que tú quieres saber. Pero mira cómo Dios sella esa voz. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando Dios va a cimentar su palabra, cuando Dios, la palabra, cuando lo que tú estás escuchando en la Biblia, lo que tú estás escuchando en esa voz interior, eso te da paz, aun cuando te duela, porque déjeme decirle, a veces Dios habla y es como si te enterrara una daga al corazón y te retorciera ya, y tú dices, wow, esta palabra es para mí. ¿Cuántos de ustedes no me han escrito a decir, wow, hermana, usted parece que me estaba leyendo la mente, parece que usted me estaba leyendo, usted tendrá una cámara oculta en mi casa porque usted está hablando a mí, aún los ejemplos de lo que usted está contando, es como si usted estuviera relatando mi vida. Hay gente que me ha escrito de esa manera. Hay gente que dice, wow, hermano, usted hoy nos cacheteó, nos abofeteó, usted me puso la cara dando vuelta. No soy yo, porque yo no sé nada, yo no sé ni cuál es tu rostro. He aprendido a amarte, nos hemos aprendido a ser hermanos, amigos, hemos aprendido a ser una familia. Ustedes más bien me ven a mí, pero yo no a ustedes. Cómo Dios tira unos lazos tan fuertes y tan poderosos a través de su palabra. Pero no soy yo. Dios usa esta voz, pero es la voz del Espíritu. Y cuando la voz del Espíritu habla a través de la palabra, a través de esa vocecita interior, aun cuando lo que te diga te duele, te da paz. Es como, no sé cómo explicártelo, pero te da una seguridad tan grande que lo que tú estás haciendo es lo correcto. Y aunque mucha gente te diga, no, mira, tú estás loco, que cómo tú vas a hacer eso, mira, que eso nunca nadie lo ha hecho, mira que eso no es posible, mira que tú vas a ver cuántos problemas te vas a buscar, la gente va a malinterpretar lo que tú estás diciendo. Aun cuando todo el mundo esté en contra, cuando la palabra de Dios te habla a través de esa paz, es que hay una paz que nada te la quita. No es una paz ausente de tormentas, es una paz en medio de la tormenta. Es esa paz que tú comienzas a recibir en tu propia casa donde hay un revolú y hay un problema. Pero mire, ese corazón está tranquilo. Lo contrario es el temor. Y lamentablemente muchos predicadores tratan de atraer a los creyentes con miedo, hablándoles del fin, del infierno, de la muerte, del pecado, de la destrucción, del juicio. Y la gente vive, no duerme, no come, no sale. La gente vive como un miedo. El amor echa fuera el temor. El fruto del amor dice amor, gozo y paz. Esos tres frutos van juntos, porque cuando amamos a Dios, el amor de Dios nos proporciona gozo y ese gozo nos da paz. Y cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, cuando esa voz interior tú la obedeces, tú sabes que eso es de Dios, porque eso te da paz. ¿Quién viene a quitar la paz? ¿Quién viene a destruir, a robar, a matar? El diablo. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia y nos han quitado la paz? A veces usted llegaba a la iglesia con tanta alegría y ahí se le cruzó un hermanito y le hace un comentario, le lleva un chisme, le hace una crítica, usted se bajó, tuvo una parte en la iglesia tan bonito y usted pensó que lo hizo bonito y cuando ya está bajando todavía no se ha sentado en el banco, alguien le hace así y le dice, ay mija, pero tú no sabes hablar, ay mija, pero esa ropita, ay mira, y cómo te quitan esa paz. Pero esa paz
Es una paz humana porque depende de las circunstancias. La paz de Dios no es circunstancial, es eterna, es permanente. Y esa paz es una manera de la que Dios nos habla a nosotros. Si tú no sientes esa paz, no tomes decisiones. Jamás tomes una decisión cuando tú sientas miedo. No tomas decisiones cuando tú estés airado. No tomas decisiones cuando estás inseguro. No tomes decisiones cuando esa paz no está en tu corazón. Cuando tú sientes esa paz te va a conducir hacia la decisión correcta que tú debes tomar. ¿Cuál es la cuarta manera en que Dios nos habla? Por las circunstancias. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 7, Apocalipsis 3, 7, dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia y dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Repito, él dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cómo sabes que Dios, cuál es la decisión correcta que debes tomar? Cuando tú ves una puerta abierta que tú no abriste, tú no empujaste, tú no pateaste. Cuando las puertas se abren solas o se cierran solas. Justamente este tipo de voz circunstancial de Dios es la que me ha llevado a tener este ministerio. Cuando el Señor en el 2004 me hace un llamado, y yo estaba dando homeschool a mis hijos, estaba en pleno homeschool, mis hijos eran pequeños, el Señor a través de una invitación que se me hizo para dar el primer retiro de damas que yo di, fue el primer retiro de damas que yo di fuera de Puerto Rico, fue en California, y se me invitó para ir como cantante. Y que llevara mis discos. Imagínense, yo había dejado mi trabajo, estaba dando educación a mis hijos, no me ganaba un centavo, ni 5 centavos yo me ganaba. Sí, estábamos pasando por una escasez económica muy grande, pero Dios nunca nos abandonó. Y allí, aunque nos economizábamos por un lado los gastos escolares que antes habíamos tenido, sin embargo, habían otros gastos que yo también suplía y no podía suplir. Y había acabado de hacer mi primer disco. Y había hecho nada, unos poquitos discos nada más. 500 discos había hecho para un retiro de damas en Puerto Rico. Gracias a una esposa de pastor, a nuestra querida de apellido Pacheco. Iris Pacheco. Ella esa fue la mujer que me motivó a hacer mi primer disco. Ella me pidió que por favor lo hiciera para cumplir el 10º retiro de la mujer, que yo había estado escribiendo los himnos para los retiros y había hecho muy poquitos, 500 nada más. Y en un día siento una llamada y me llaman por allá de California invitándome para que yo fuera de cantante y llevar mis discos para vender. Pues yo no tenía, me estaban pidiendo 400 discos, yo no tenía esa cantidad jamás. Ya los poquitos que yo tenía, sencillamente ya se habían vendido, lo que yo no tenía era nada. Lo primero que le pregunté es, ¿cómo llegó mi disco allá? ¿Cómo ustedes saben de mí? ¿Qué saben ustedes de mí? Porque yo ni celular tenía en aquel entonces, lo que tenía era el número de teléfono de casa de mis padres y el de mi casa. Y entonces allí veo que ella me dijo, mira, nosotros queremos que usted venga, que traiga sus discos, Y bueno, yo no me considero cantante, pero me gusta cantar. Y me gusta componer y escribir y alabar al Señor. Lo que sí también daba seminarios. Ya para ese entonces daba seminario desde 1994 y me dijo, pues perfecto, porque nos falta alguien que nos dé algunos seminarios, ya tenemos la oradora y entonces queremos que usted venga. Mire mi familia, yo le dije, Señor, esta es una puerta que yo no he abierto. Yo tenía un terror, una mujer que no sabía mucho inglés, que nunca había salido sola de Puerto Rico, siempre había salido o con un grupo escolar, o con mi esposo, o con mis hijos, pero sola nunca yo había salido. Y entonces me pareció tan terrible yo dejar a mis hijos, así que busqué una amiga y le dije, quédate con los muchachos, yo tenía que viajar jueves, y Dios abrió aquella puerta. ¿Qué me
aseguró de que Dios andaba conmigo? Número uno, esa puerta yo no la había abierto. Yo no había llamado a nadie. Yo no había procurado que nadie, ni conocía a la gente. Es más, nunca en mi vida había ido a California. Sabía que existía, porque quién no sabe de Los Ángeles, California. Pero nunca había ido, y mucho menos sola. Me vestí de valor y ese día yo le dije a Dios, este va a ser nuestro pacto. Tú abres las puertas y yo las cruzo. Tú las cierras y no las toco. Porque las circunstancias son las que me van a decir que tú es que me estás guiando. Y así ha sido desde el 2004 hasta el 2021. Jamás, y todo el mundo lo sabe, yo nunca he entregado una tarjeta de hecho no tenía business card, nunca he entregado una tarjeta y para decirle a alguien, si usted necesita una conferenciante o un evangelista, usted llámeme. Nunca. Cuando la gente he entregado mis tarjetas en los últimos años, que son los últimos 5 años que he entregado tarjetas, es porque la gente quiere saber mi número de teléfono para llamarme o porque quiere tener un contacto conmigo. Nunca en la vida he llamado a una conferencia, a una iglesia y decir, ¿necesitan a alguien que le dé una semana de oración? ¿Necesitan a alguien que le dé una campaña evangelística? Nunca en la vida. Nunca he ofrecido mi servicio. ¿Por qué? Porque yo aprendí que quien abre y ninguno cierra es Jehová. Y si cierra, ninguno abre. Muchas invitaciones han llegado a mí y Dios me ha cerrado la puerta. Y hay personas que me dicen, pero hermana, pero llame otra vez, insista. Mire que quizás fue una equivocación. Le dije, no. Cuando Dios me cierra una puerta, créame que yo no la voy a tocar para nada. Pueden venir 1000 cosas. Pero cuando Dios me cierra una puerta, yo me quedo atrás esperando. Dios habla a través de las circunstancias. Y cuando tú sabes que tú no has empujado esa puerta, que esa puerta se ha abierto sola, que eso ha venido como ha pasado con estas transmisiones. No fue la voz de Dios, escuchando esa voz de Dios. Circunstancialmente Dios ha abierto una puerta que mientras Él la tenga abierta, familia, usted mirará este rostro, escuchará esta voz al otro lado, llevando la palabra de Dios, porque esta es la convicción de esta paz que tengo aquí en el corazón, de que estoy haciendo su voluntad. Y la última manera en que Dios nos habla es a través de personas. Proverbios 11:24 dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Dios te habla a través de algunas personas. Él hace cruzar personas, incluso personas que tú no conoces. Y yo quiero ir cerrando con esto. Me quedan solamente las 3 cosas que impiden que tú escuches la voz de Dios. Pero miren qué cosas. No sé, ¿verdad?, si en tu experiencia Dios ha llevado personas y ha puesto personas en tu camino para hablarte. ¿Ya? Y vamos, y voy repasando. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cuál es la otra? Dios nos habla a través de una vocecita interior ahí en la cabeza, en el corazón. Tú sientes como que hay una voz. Tercera, ¿cuál es? La paz. Cuando tú sabes que esa paz que te llega, aunque la tormenta esté rugiendo, hay esa paz. ¿Cuál es la cuarta? Las circunstancias. Dios habla a través de las circunstancias. Esas puertas que se abren o se cierran. Y la última son personas. Esas personas que quizás tú las conoces, son tus amigos, pero en el momento más que tú ni te lo imaginas, allí llega esa voz, llega esa persona, te manda un texto, te manda un pasaje de la Biblia, te manda algo, alguien te da un consejo. Hay personas que tú ni conoces y estás en una fila esperando, en las filas kilométricas que se hacen ahora en los supermercados o en las tiendas, y alguien dijo algo, que algo te dice, esto es para ti. Y tú escuchas cómo Dios ve y escuchas cómo Dios usa a otras personas para hablar a tu corazón. No olvido nunca cuando una vez fuimos invitados, mi esposo y yo, para dar una campaña allá en República Dominicana. Nosotros nos estábamos en un lugar un poquito peligrosito. Ya nos habían dicho que teníamos que tener mucho cuidado, así que nos habían dado una habitación, un hermano Tito, ¿verdad?, de la Iglesia de Luz del Edén, nos
nos dio un apartamento muy lindo que tenían allá. Teníamos que subir como 60 y pico de escaleras, pero eso nos servía muy bien, nos vino de ejercicio. Pero teníamos a un muchacho que siempre nos recogía en la puerta, nos llevaba en su carro, allá se le llama jipeta, en su jipeta nos llevaba desde el lugar donde nosotros nos quedábamos, nuestro hospedaje, directamente a la puerta de la iglesia. ¿Por qué? Porque las rutas caminadas pues podían ser peligrosas para personas que no son del barrio, ¿ves? Aunque usted sabe que hay barrios que la gente que se conoce entre ellos no hay problema. El problema es cuando llega alguien ajeno. Y entonces ya habíamos comenzado la campaña, yo estaba allí, mi esposo me acompañaba como obrero bíblico junto con otros más. Y pues yo me iba bien vestida, con mi ropa, mi flor, bien nice, con mis zapatos altos. Uno iba bien vestido, ¿verdad? Porque uno va a ser el predicador. Y nunca caminábamos por esos alrededores, nunca. Siempre íbamos, no nos movíamos y no nos llevaban en un vehículo, nos iban a recoger en la puerta y nos dejaban en la puerta. Es decir, contacto con la gente no teníamos mucho. Al segundo día, empezábamos campaña viernes o sábado. El domingo en la mañana yo recibo una llamada de alguien que estaba muy lejos y me dijo lo siguiente: anoche tuve un sueño contigo y una voz me dijo, dile a Liz que se baje al nivel del pueblo. Dile a Liz que se baje al nivel del pueblo. Me dice, yo no sé qué tú haces, dónde tú estás, con quién estás, porque no sé. Pero anoche tuve ese sueño que me decía una voz, dile a Liz que se baje al nivel del pueblo, que se deje entender, que le hable al pueblo y no a la iglesia. Y yo decía, ¿a qué te refieres al pueblo? Y decía, a la gente, a la visita, a la gente donde tú estás, no sé. Y me preguntó, ¿tú estás dando una campaña? Y decía, sí, estoy dando una campaña en República Dominicana. Pues hay una voz que me está diciendo que le hables al pueblo y que te mezcles con el pueblo. Yo decía, pero ¿cómo esta persona que no sabe dónde yo estoy me puede dar un consejo de esta índole como si supiera que yo no tengo contacto con la gente de la comunidad? Así que ese día le dije a mi esposo, mira, dile a este muchacho que no nos venga a buscar, que de hoy en adelante nosotros vamos a ir caminando de aquí a la iglesia. Me dice, pero Liz, pero que nos han dicho que esto es un poquito peligroso, bla, bla, bla. Y yo, no te preocupes, yo me voy a llevar una chancletita. No, yo voy a poner los zapatos en una bolsita, me voy a ir un poquito no tan formal. Tú te quitas la chaqueta, la llevas en la mano y nosotros vamos a caminar y nos vamos a mover entre medio de la gente. Y ese día cuando el muchacho nos fue a buscar, yo le dije, no, nos vamos a pensar, ay, no hagan eso, mire que esta área es un poquito peligrosa, aquí cuando no conocen a las personas y ustedes van bien vestidos, pues pudiera pasar algo y nosotros queremos protegerlos, cuidarlos. Y dije, no, algo me dice, Dios me mandó a decir con alguien que nosotros debíamos mezclarnos con el pueblo. Para hacer un cuento larguísimo, porque la historia es larga, corta. Ese día nos fuimos, íbamos para allá. La gente me dice, mira, ahí está la pastora, mira, pastora, aquí está. La gente estaba jugando topo en la calle, otros estaban jugando dominó, otros estaban jugando cerveza. Allá nosotros nos paramos, hablamos con ellos, los saludamos, la gente en el balcón nos saludaba. Me di cuenta que a la parte de afuera donde estábamos dando esa campaña, teníamos la iglesia repleta, casi más de 200 personas dentro de la iglesia, pero se habían puesto sillas a la parte de afuera en la calle se cerraba en el tiempo donde yo daba la campaña, esa calle se cerraba, no se permitía vender licor en ese tiempo en que yo estaba allí, y entonces se ponía un telón donde lo mismo con una cámara se proyectaba lo que yo estaba diciendo para que la gente de afuera me viera, y había más de 100 personas a la parte de afuera. Era una campaña que tuvo un impacto grandísimo en esa comunidad, y la gente me había visto. Incluso esa noche, la noche anterior en mi campaña, yo había presentado un video cuando yo me estaba tirando en paracaídas. Y cuando íbamos por la calle, un señor que era el dueño de una de las tiendas que vendía licor, me decía, óigame, pero usted es atrevida. Usted está loquita, me decía, usted está loquita, que como usted se tira de un avión, mire que yo ni pagándome yo me tiro así. Y entonces comenzamos a relacionarnos con la gente, y yo le dije, mira, disculpen que mientras estamos dando la campaña se ponían bocinas afuera. Bueno, pues la gente no podía ver su televisor, la gente no podía hacer nada. La campaña interrumpía el proceso. Y me parecía impresionante que la gente nos decía, no, ya yo sí sé.
lo que usted nos enseña es mejor que una novela. Mejor que una novela. Si yo me paro aquí en el balcón y yo escucho todo y la veo a usted y disfrutamos de los cánticos y de todos los cuentos que usted hace, no, si nosotros lo estamos pasando bien. En otro momento me fui y me disculpé con la gente que no podía vender licor mientras yo estaba dando la campaña y me tocó el día de hablar en contra del licor. Y entonces el señor, el dueño me dijo, óigame, pero usted nos ha dado duro. Usted nos ha dado duro, usted me va a tumbar el kiosco porque ahora si la gente deja de beber, yo entonces ¿qué voy a vender? Yo después venda malta, venda jugo de limón, sandwichito, pero no le haga daño a la gente. Tuvimos un impacto con la gente por aquel consejo que yo recibí de aquella persona que me decía, mézclate con la gente. Al punto que cuando yo terminaba la campaña, yo estaba con mis zapatos, ya no aguantaba más, me quitaba los zapatos y andaba todo descalza, toda la calle descalza. ¿Cuál fue el resultado de esa campaña? Impresionante. Mi esposo tuvo el privilegio de poder bautizar, dio estudios bíblicos. Mucha gente, fue una campaña muy próspera allá en República Dominicana. ¿Por qué? Porque escuchamos cómo Dios nos habló a través de la voz de alguien. Ahora, ¿qué puede impedir que tú escuches esa voz? 3 cosas. La primera cosa que es la incredulidad. Cuando tú no crees, ya tú no puedes escuchar esa voz de Dios. Sin fe, dice Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú dudas de que Dios te está hablando, cuando tú dudas que esa persona que Dios puso en el camino está hablando de ti, si tú dudas de esa voz interior, si tú dudas de esa puerta que Dios te está abriendo o que Dios te está cerrando, si tú dudas de la palabra, de cuando Dios te habla a través de la palabra, esa incredulidad va a impedir que tú puedas escuchar la voz de Dios. La segunda cosa es la desobediencia. Tu pecado impide que Dios te hable. Porque el pecado nos separa de Dios. Cuando nosotros estamos viviendo en pecado, cuando tenemos la conciencia que estamos haciendo algo mal y sabemos que lo estamos haciendo mal, pero queremos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo tú quieres pretender escuchar la voz de Dios cuando hay un muro que te está separando de Dios para que puedas escuchar bien su voz? Es importante que tú dejes de desobedecer a Dios. Hay personas que dicen, oh, yo tantas veces que vengo a la iglesia, tantas veces que oro, tantas veces que yo estoy haciendo, que yo le pido a Dios que me resuelva este problema, que me abra esa puerta, que Dios me saque de este problema, que Dios rompa estas cadenas. Tantas veces que le pido a Dios. La pregunta que te hago es, ¿recuerdas la última vez que Dios te habló? ¿Que tú escuchaste esa voz de Dios? Recuerda, ya sea que te haya hablado por la palabra, por esa voz interior, por las circunstancias, que te haya hablado por la paz. ¿Recuerdas la última vez que Dios te habló? Tal vez me digas sí. La pregunta próxima es, ¿obedeciste? Lo que Él te dijo, ¿lo hiciste? Tal vez me digas no. Entonces, si escuchas la voz de Dios, dice la palabra, no endurezca el corazón. Si tú puedes recordar la última vez que Dios te habló y te dijo lo que tenías que hacer y no lo hiciste, ¿por qué pretendes ahora que Él vuelva a hablarte si sabe que tú no lo vas a obedecer porque no le crees? Así que tú te tienes que cuidar de la incredulidad y de la desobediencia. Y la tercera cosa que impide que Dios hable a ti es que siempre estás ocupado. Nunca tienes tiempo. Siempre estás busy, estás cansado. Siempre dices, ay Señor, es que yo estoy muy cansado para eso. Ay no, yo siempre estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo para eso. La vida mía es demasiado comprometida, yo tengo demasiados compromisos. Cuando tú estás demasiado ocupado, cuando tú tienes demasiada prisa, cuando tú siempre te estás quejando que estás cansado, o siempre te estás quejando de que te duele aquí o te duele allá, porque siempre estás enfermo. Tu enfermedad, tu cansancio, tus compromisos, tus ocupaciones impiden que tú escuches la voz de Dios. Pero cuando tú comienzas a pensar y a decidir que Dios va a ser lo primero en tu vida y que tú le vas a dar a Él el primer lugar,
Cuando tú te levantas por la mañana, tu primer trabajo no es ir a chequear el celular, cuál fue el último mensaje que tú les mandaste a fulano y te quedaste dormido esperando la respuesta, lo vio 2 horas después, pero tú quieres saber qué fue lo que te contestó. Cuando la primera cosa que tú haces cada mañana es encontrarte con tu Dios y Él sabe que tu corazón está dispuesto a escuchar su voz y obedecerla, porque no es escucharla, es obedecerla, entonces Dios se va a complacer en escucharte. Piensa si las 3 o una de las 3 o 2 de las 3 están impidiendo que tú escuches la voz de Dios. Tu incredulidad, tu desobediencia o tu falta de tiempo, tus ocupaciones no le dan tiempo a Dios para hablar a tu corazón. Hoy yo te invito que tú le des tiempo a Dios, que tú puedas darle a Dios la oportunidad de hablar a tu mente, a tu corazón, a tu oído. Y como dice la palabra en ese versículo tan poderoso, cuando dice que cuando escuchemos la voz, mira, no gires ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor quiere guiarte por sendas de justicia, por amor a su nombre. Él quiere, ese es su deseo. Lo importante es que tú te dejes, que tú le permitas al Espíritu Santo guiarte y que tú prepares tu mente y tu corazón para escuchar su voz. Y cuando lo escuches, obedece. Quiero orar contigo en esta hora para pedirle a Dios que te dirija. Y al final vamos a cantar ese cántico con el que nosotros comenzamos. Amén, amén, amén. Cerramos con ese amén poderoso. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tu voz no está escondida dentro de una cueva, porque tu voz no está escondida detrás de un envase, dentro de un envase. Gracias porque tu voz no está escondida en el cosmos del universo, porque tu voz quiere llegar y estar accesible a nuestra mente, a nuestro corazón. Oh Señor, permítenos escuchar tu voz. Permítenos escuchar tu voz a través de la palabra. Que cuando vayamos en oración delante de ti, oh Dios, podamos inmediatamente hacer de tu palabra esa otra parte del teléfono para escucharte. Ya nos escuchaste, ahora Señor, permítanos escucharte a ti. Conduce nuestros ojos, conduce nuestras manos a esas partes de la palabra de Dios que nos puedan hablar nuestro corazón. Ayúdanos a escucharte en esa voz interior, Padre Santo. Ayúdanos a escucharte a través de la paz que tú pones y sellas en nuestros corazones. Ayúdanos a escucharte a través de las circunstancias de esas puertas que se abren y se cierran, Señor. Ayúdanos, Señor, a escucharte a través de las voces que tú pones en la boca de otras personas que nos quieren dar un consejo oportuno. Gracias te quiero dar, Señor, por las personas que me han aconsejado, por las personas que están detrás de esta transmisión, que me han dado consejos sabios, por los consejos que he recibido de parte de mis hijos, de mi esposo, de mi familia, de mis amigos. Gracias, Señor, porque al escuchar esa voz y la obedecemos, comenzamos a caminar y sentir la paz de que estamos en el camino correcto. Oh Señor, ayúdanos a no ser incrédulos. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a no estar tan ocupados que no tengamos tiempo para escuchar tu voz. Bendice al pueblo que nos está escuchando. Bendícenos a nosotros que estamos aquí y que este sábado podamos escuchar tu voz para la gloria de tu nombre. Así sea. Amén y amén. Dios te bendiga, y antes de cerrar esta transmisión queremos cantar. Ya es tiempo de que alabemos a Dios. Es tiempo de la alabanza, pues los justos y los fieles ya de Dios la gloria ven. Ya es tiempo de que alabemos a Dios. Ya es tiempo de la alabanza, pues los justos y los fieles ya de Dios la gloria ven. Cantemos todos con vibrato, cantemos al Dios del bien. Hijos benditos del nombre.
bendiga, querido amigo, querida hermana. Hermano, Dios te bendiga. Recuerda que no vamos a tener transmisión mañana en la mañana. Nuestro A Solas con Dios estará corriendo de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana hasta que venga el cambio de horario. Y entonces vamos a cambiar un poquito el horario. Y los sábados tendremos transmisiones. Entonces ya como no vamos a tener el culto en la mañana, vamos a tener nuestra transmisión del culto. Excepto el primer sábado de cada mes, lo vamos a estar tomando libres como familia, excepto el primer sábado de abril. Primer sábado de abril, nosotros estamos celebrando nuestro año de transmisión interrumpida, así que el primer sábado de abril sí habrá, pero los demás sábados, el primer sábado de cada mes será libre, cada uno lo va a tener en familia. Esperamos que usted también saque tiempo para estar con su familia. Ese primer sábado no vamos a estar haciendo transmisión de nuestros temas, los demás sábados sí, así que esté pendiente a nuestra programación y lo que tenemos preparado para este año. Dios te bendiga, feliz sábado y que tengas un día escuchando la voz de Dios.